Hola, hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Bienvenidos a tu canal. En este video vamos a hacer este colgante tejido en crochet. Los materiales que vamos a utilizar son hilo macramé o el hilo guajiro. Vamos a utilizar 3 colores y de cada color vamos a utilizar 12 gramos. O sea que para este tamaño yo utilicé 36 gramos de hilo. Para este tamaño y para este ancho. Ya a lo largo del video les voy a decir exactamente cuánto mide, cuántos puntos y así sucesivamente. Entonces, iniciemos con este hermoso proyecto. Este colgante que tengo acá mide 1,20 de largo y de ancho mide 2 centímetros. Yo les voy a enseñar la técnica y ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes quieran y también del ancho que ustedes quieran. Mire, acá tengo otra muestra. Es la misma técnica, pero de diferente ancho. Este mide 6.5 centímetros de ancho. Y con los colores también totalmente diferente a este. Entonces, siempre les enseño una técnica para que ustedes la apliquen y ya desarrollen según sus necesidades. En este caso de esta correa, y le llamo correa porque es un tejido que se ha hecho en medio punto en crochet, es una técnica general, digamos, por eso le llamo correa o colgante. También se pueden hacer con esta misma técnica cinturones, que sería otro tema. Voy a tejer solamente 12 centímetros y ustedes estos 12 centímetros que yo voy a tejer lo multiplican por 10 y ya les da los 1,20. Generalmente uno inicia estas primeras vueltas de acá con un hilo que sea de color más oscuro de los que yo voy a utilizar acá en el centro. Entonces inicio por el oscuro y después voy degradando el color a colores más claros. En el centro, si la hago más ancha, igualmente le puedo colocar color más oscuro. Entonces voy a iniciar en este caso con este mostaza de la siguiente manera. Voy a hacer este nudo de inicio que es una lazada, paso por acá la aguja y la cierro. Olvidaba decirles, este número de esta aguja es número 2. Entonces de acá en adelante voy a tejer cadenas. ¿Cuántas cadenas? Cuando me mida en el metro 12 centímetros, entonces hasta allí voy a dejar las cadenas. Voy a tejer las cadenas y ya les digo, midiendo los 12 centímetros, ustedes cuántas cadenas deben de tejer. Ya tengo los 12 centímetros, miren. Conté que tengo 32 cadenas. O sea que si yo quiero que el cordón me quede de 1,20, tengo que tejer 320 cadenas. Entonces, tengo 32 cadenas y tejo una más, que es la que me va a servir para dar la vuelta en el tejido. Entonces, me salto esta cadena, que es la que me sirve para dar la vuelta en el tejido, y empiezo a tejer aquí medio punto y una cadena, y me salto una cadena de acá de la base, o sea que tejo en la siguiente cadena el medio punto, la cadena, y me salto esta cadena de acá de la base y tejo aquí en la de al lado, mire, ¿sí? Entonces arriba me está quedando una cadena y acá abajo también me está quedando una cadena libre, porque acá es donde yo estoy tejiendo el medio punto, ¿sí? Miren, entonces es aquí, me salto esta cadena de la base y la tejo en el de al lado.
una cadena, me la salto, un medio punto, una cadena y así hasta terminar aquí el tejido. Ya les muestro qué es lo que voy a hacer al final. Miren cómo les tiene que ir quedando el tejido, de esta manera. Entonces miren que ya voy a llegar al final del tejido, me salto una cadena de la base, tejo normalmente el medio punto, tejo una cadena y aquí en este final, en este punto final, tejo el medio punto, pero ya no tejo más cadenas. Ya, ahí lo dejo así. Corto el hilo, le dejo unos 10 centímetros, 12 centímetros, que son los colgantes, o sea, esto de acá son estos hilos que le estoy dejando acá. Entonces aquí como lo cierran, pasan por acá y le hacen un nudo, estiran el hilo y aquí lo rematan, digamos. Bueno, entonces ya nos quedó esta primera fila de medio puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a cambiar con el otro color de hilo, ¿cierto? Cuando voy a hacer la segunda vuelta, inicio desde la punta del final. Este es el inicio del tejido y este es el final, miren. Entonces, tomo la hebra, cojo la primera cadena que he tejido, la paso por acá. Aquí miren, aquí me sale la hebra, aquí la cierro con una cadena y aquí subo otra cadena y acá ya tejo en esta cadena que tejí de separación, ahí tejo el medio punto. Entonces ahora sí inicio toda la vuelta, una cadena, un medio punto. ¿En dónde? En la cadena que tejí de separación. Un medio punto, una cadena, en la de abajo, en la separación de la cadena y así voy tejiendo hasta el inicio del tejido. Así les va quedando. Entonces, para que les quede largo, ustedes van tejiendo las 320 cadenas, ¿no? Que es largo, porque recuerden que aquí yo solamente estoy tejiendo una muestra de 12 centímetros. Entonces termino acá y ya les vuelvo a enseñar. Ya voy a finalizar esta segunda vuelta. Entonces, ¿qué hago? La cadena, tejo acá el medio punto y acá para terminar, recuerden, siempre tejemos aquí el medio punto. ¿Sí? Aquí no le puse cadena al final, miren que no le puse cadena, eso es importante. Entonces vuelven, cortan el hilo y aquí ya lo cierran. Lo sellan así, estiran el hilo. Aquí ya nos queda sellado. ¿Y qué vamos a hacer nuevamente? Iniciamos donde yo les digo acá, en esta parte de acá, miren. Tomamos el hilo, esta es la cadena que subió, en la siguiente cadena, ahora sí, lo traemos, aquí lo cerramos, miren que hay que dejarle, recuerden, el hilo para colgar, dejemos la cadena, ahora sí, en este punto, mírenlo aquí que se ve más claro, aquí en este donde está la cadena, dejemos el medio punto, una cadena, el medio punto, una cadena
medio punto donde está la cadena de separación en la base, cadena, medio punto, ¿hasta dónde? Hasta finalizar la vuelta. Miren cómo ya nos va quedando de bonito. Miren que yo aquí no estoy volteando el tejido, estoy tejiendo siempre por el derecho y este es el revés, miren. Termino hasta acá y ya les muestro. Bueno, entonces aquí ya termino. Recuerden que termino con el medio punto. Vuelvo y saco la lazada, corto el hilo y aquí ya lo remato. Estiro y ya. Lo que voy a hacer ahora es que nuevamente cambio el hilo de este color beige más oscurito y voy a tejer el mostaza para mostrarles cómo me va a quedar los 12 centímetros que estoy tejiendo para esta muestra. Para darle como el toque final le vamos a poner estos flecos, doblo un hilo de esta manera, introduzco acá la aguja, lo saco y le doy aquí esta lazadita para que los flecos me queden bien parejitos, porque miren que acá me quedan espacios, ¿sí ven? Aquí hay un espacio, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces esos espacios yo los lleno con estos flecos. Miren, es sencillo, doblan así el hilo, meten la aguja, sacan la aguja y aquí ya le ponen el fleco y lo hacen que el fleco les quede parejito. Si por ejemplo el que no les haya quedado bien parejito, entonces el fleco lo pueden colocar desde acá arriba para que el fleco les ayude a que el terminado les quede más parejo. ¿De qué tamaño van a cortar los flecos? Del tamaño que ustedes quieran. Puede ser de 8, puede ser de 5, puede ser de 6. En mi caso, yo los corté los flecos de 6 centímetros. Pero si lo quieren más largo, si lo quieren más corto, como ustedes quieran. En este video y en la gran mayoría de los videos de aquí en adelante, les voy a dar unas recomendaciones para que tengan ustedes en cuenta cuando ustedes vayan a tejer. Ya está listo para coserlo sobre la mochila. En la descripción del video les voy a dejar otro videito que ustedes pueden mirar de cómo van a coser este colgante a la mochila. Ahí tengo de cómo coser una gasa, pero de la misma manera como la cose. Ya sería este el final del video. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre insisto en darles? Número 1, no tejan tan apretado, porque si ustedes tejen muy apretado, el tejido se les va a entorchar. Segundo, si tejen muy flojo, el tejido se les va a volver como un abanico, ni tan apretado ni tan flojo. Hay que darle al tejido hilo. Esa es una de las recomendaciones muy importantes. La otra recomendación muy importante, tienen que empezar a mirar, por ejemplo, con las agujas que están utilizando, si la aguja de pronto es muy pequeña o es muy gruesa. Eso también es importante que ustedes vayan analizando cómo es el tejido de cada una de ustedes para que lo vayan modificando ustedes mismas, porque como les digo siempre, recuerden, el tejido les habla. La otra recomendación es que miren el video desde el principio hasta el final. ¿Por qué razón? Porque me hacen muchísimas preguntas que ya están en el video. Entonces yo de pronto entiendo que no lo han mirado juiciositas y por esa razón es que me hacen esas preguntas. Trato de indicarles
al máximo todo sobre los proyectos. Finalmente quiero agradecerle muchísimo, así como de corazón, a las personas que nos han hecho sus aportes vía PayPal, porque eso nos ayuda a sostener nuestro canal. Somos un canal pequeño en número, pero muy grande en corazón, y lo que queremos es ser una gran familia, una gran comunidad para poder ayudarnos mutuamente, lo que siempre les he dicho, y para poder servirlos desde el infinito corazón y desde el infinito amor que les tengo a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Finalizamos entonces este proyecto. A mí me pareció que quedó hermoso. Si a ustedes también les gustó, los invito y las invito a que se suscriban al canal. Así nos ayudan a que podamos servir a mucha gente del mundo. Suscríbanse, acuérdense siempre de sus likes, de sus comentarios, que absolutamente todos los contesto, de todas sus preguntas. Esperamos siempre crecer y crecer en esta bella familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.